comprarme un ordenador principalmente para jugar, pero no tengo claro si quiero un portátil o mejor un sobremesa. ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? La verdad es que no es fácil responderla y debemos tener en cuenta distintos aspectos antes de tomar una decisión. Así que en el vídeo de hoy vamos a hablar precisamente de qué debemos valorar antes de hacer la elección de si decantarnos por un tipo de equipo o por otro. Y para ello voy a ayudarme de estos dos ordenadores. El ordenador de sobremesa Omen 45L que tengo aquí a mi izquierda y el portátil Omen 16. Muy buenas chataqueros, ¿qué tal estáis? Soy Ana Boria y como veis estoy muy bien acompañada. Tengo conmigo a estos dos equipos de Omen. Hoy voy a enfrentarlos, voy a comparar las especificaciones de cada uno de ellos y vamos a ver además qué tal se comportan en tareas cotidianas a la hora de trabajar y por supuesto a la hora de jugar, mientras vemos qué debemos tener en cuenta para poder elegir entre comprarnos un portátil o comprarnos un equipo sobremesa. Primero os voy a hablar de este sobremesa, el Omen 45L, que como veis viene montado en una torre de tamaño completo. Tiene cristal templado en la parte frontal y en este lateral y además cuenta con un sistema de refrigeración propia patentado por la compañía, el Omen Cryo Chamber. Este sistema combina ventiladores y refrigeración líquida para mantener estable la temperatura del interior de la torre. La torre coge el aire del exterior y lo introduce mediante los ventiladores ARGB del frontal. Después sale por la zona de refrigeración superior, el ventilador trasero y por la rejilla que hay en la zona inferior junto a la fuente de alimentación. Y ya os adelanto que no he notado nada de calentamiento durante mis partidas y mis sesiones de uso. Por cierto, otra cosa que me ha encantado de la torre es que para poder acceder al interior de la misma, tanto por un lateral como por el otro, tenemos un botoncito que se sitúa pues entre la zona de los componentes y entre la zona de refrigeración superior, en el que al pulsarlo el cristal se desprende y ya podemos extraerlo con facilidad. No lo voy a hacer, que tengo muy poquito espacio, pero ya os digo que es comodísimo y que nos olvidamos de los típicos tornillos que son muy incómodos. Por supuesto, toca hablar de los componentes que tenemos en el interior de esta Omen 45L, y es que detrás del sistema de refrigeración líquida se esconde el procesador, un Intel i9 de 12 generación al que le acompañan una RTX 3080 Ti, 32 GB de memoria RAM y un SSD de 2 teras. Vamos, una configuración espectacular. Y no os preocupéis que voy a dejaros varios enlaces en la descripción para que podáis ver la información completa de ambos equipos. Si pasamos a hablar del portátil de este Omen 16, en su interior nos encontramos un procesador Intel i7 de 11ª generación, que está acompañado por dos gráficas. Por un lado tenemos una gráfica integrada, la Intel UHD, y por otro lado una dedicada que es una RTX 3060. Además cuenta con 16 GB de memoria RAM y con un SSD de 1 TB. Como veis es una configuración un poquito menos ambiciosa, pero aún así con unas características muy interesantes para un portátil gaming. Y conocidos los datos más importantes sobre ambos equipos, vamos a ver qué tal ha sido el rendimiento con ellos. Como era de esperar, en el día a día este Omen 45L se comporta de 10. Es que da igual lo que estemos haciendo, que responde al instante. A la hora de trabajar hemos estado haciendo tareas de edición de fotos con Photoshop, edición de vídeo con Premiere y la sensación ha sido de fluidez y rapidez desde el primer momento. De hecho es que he trabajado con distintos proyectos de Premiere y solo con uno de ellos, el más largo, que tenía más carga de motions, efectos y de vídeo en 4K, el ordenador se ha resentido un poquito en las últimas fases de edición, cuando el propio programa estaba exigiendo muchísima memoria RAM y potencia gráfica. Y esto pasa no porque al ordenador le falte potencia en sí en su configuración, sino porque si trabajáis con Premiere lo sabéis, el programa no está del todo bien optimizado y es bastante habitual que dé problemas de rendimiento. Es más, yo creo que si hubiese tenido que editar ese proyecto en mi ordenador habitual, muy probablemente se me hubiese quedado bloqueado o se me hubiese cerrado directamente en más de una ocasión. ¿Cómo he vivido todos estos procesos en el Omen 16? Pues la verdad es que una experiencia bastante similar. A la hora del uso diario, de ver contenido multimedia, navegar en internet o incluso editar algo de foto, el ordenador ha respondido perfectamente
perfectamente, no ha dado ni un solo tirón y vamos, que en general lo ha hecho perfecto. No podría deciros que uno ha ido mejor que otro. En el caso del vídeo, pues teniendo en cuenta que los componentes del Omen 16 son un poquito inferiores a los del Omen 45L, es de esperar que vayamos a tener procesos un poquito más lentos y menos fluidos. Pero vamos, nada fuera de lo esperado. Los procesos de carga, como os digo, han sido un poquito más lentos, igual que el renderizado, pero en general he tenido un funcionamiento muy correcto. Si en vuestro caso tenéis que trabajar con proyectos muy exigentes que además incluyan procesos en 3D, lo que vais a tener que hacer es decantaros por el equipo de sobremesa, donde además, si fuese necesario, podéis incluir una segunda gráfica. Al final, como siempre, lo que debemos hacer es valorar muy bien el uso que tenemos que hacer de cada equipo para poder elegir lo que mejor nos convenga. Pero bueno, ¿qué pasa a la hora de jugar? Pues ya os digo que algo bastante parecido a lo que hemos podido ver con la edición de vídeo. He estado jugando varios títulos, unos más exigentes que otros, como pueden ser el God of War, el Cyberpunk o el Elden Ring. Hemos podido exprimir el Omen 45L dejando los gráficos al máximo sin ningún tipo de problema. El ordenador vuela y la experiencia con todos los juegos ha sido estupenda. La verdad es que da gusto no tener que recurrir a los ajustes para estar haciendo pequeñas pruebas de qué parámetro de los gráficos reducir un poquito para que tire perfectamente. Y es que además los periféricos que he estado utilizando también me han dejado muy buenas sensaciones y han acompañado perfectamente en las partidas. Por su parte, con el Omen 16, como es de esperar, no he podido exigirle lo mismo que al 45L, y sí que he tenido que reducir los gráficos un poquito en algunos títulos. Y ojo que tampoco he necesitado reducirlos mucho, simplemente los he puesto en alto y he tenido cuidado con el tema de texturas y reflejos. ¿Esto significa que el portátil es peor para jugar? Bajo mi punto de vista, no, y os lo explico. Igual que os he dicho que a la hora de trabajar es muy importante tener en cuenta qué procesos vamos a llevar a cabo para ver qué potencia tenemos que pedirle a nuestro ordenador, a la hora de jugar no lo veo así. Cuando jugamos no solo disfrutamos de los gráficos al máximo, sino que también valoramos cómo sea la historia, la jugabilidad, las mecánicas y en fin, que tenemos en cuenta distintos aspectos a la hora de valorar un videojuego y de disfrutarlo. Y es que para pasar un buen rato o divertirnos da igual que tengamos los gráficos en ultra, en alta, en media o incluso en baja. Si es que al final cuando estás tan metido dentro del juego, el que tengas peores texturas y gráficos es muy probable que pase a un segundo plano. Y es que además no todo el mundo necesita unas potencias exageradas en sus equipos porque a lo mejor no son fan de títulos AAA y prefieren juegos menos exigentes como los indie. Por lo tanto, para poder elegir entre si debemos comprarnos un ordenador de sobremesa como este Omen 45L o decantarnos por un ordenador portátil como este Omen 16, debemos hacernos varias preguntas. Lo primero es ver para qué lo vamos a utilizar. Si va a ser solo para trabajar, solo para jugar, un poquito de ambas y sobre todo en qué proporción. Después, sabiendo esto, debemos valorar las exigencias de potencia que vamos a necesitar teniendo en cuenta el tipo de programas que utilizamos o los juegos que nos gustan. Por supuesto, debemos pensar dónde vamos a utilizar nuestro equipo, si vamos a tener que tenerlo siempre en casa o si por el contrario vamos a tener que llevárnoslo a todas partes. Y por supuesto, no debemos olvidar que si nos compramos un equipo de sobremesa, vamos a necesitar hacer más inversión de teclado, ratón, algún sistema de sonido y de una pantalla. Y con los ordenadores portátiles tenemos todo ya incluido en el propio equipo. Con todo esto ya tenéis las claves para poder valorar cuáles son vuestras necesidades y qué tipo de equipo se va a adaptar mejor a ellas. Sea cual sea la elección, no importa porque ambas son igual de válidas. Y además puede ser como os pase a mí que necesitéis tener ambos tipos de equipos. Yo en casa tengo mi equipo de sobremesa y tengo mi portátil gaming para echarme partidas cuando me voy de viaje o cuando necesito irme a algún otro sitio. En fin, chataqueros, hasta aquí llegamos en el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado útil e interesante toda esta información y por supuesto espero que me dejéis vuestros comentarios para ver por qué tipo de equipo os decantáis o si sois como yo y tenéis ambos equipos en casa. Yo me despido ya, pero no sin antes recordaros que os voy a dejar varios enlaces en la descripción para que tengáis toda la información sobre todos los equipos que he estado utilizando. Nos vemos muy pronto, chataqueros, en un próximo vídeo. ¡Chao!